¿qué es climaterio? ¿Qué es pre, post, menopausia? O sea, a ver, las pacientes van, es que creo que ya me llegó a la meno. Claro. Ese es como el general, ¿no? Sí, Entonces, sí. pero hay etapas, hay definiciones. Empecemos por ahí para entrar en calor. Claro. A mí me gustaría empezar diciendo que no es una enfermedad, ¿no? O sea, llegar a la menopausia o tener climaterio no necesariamente es ya estoy loca, ya me voy pues ya no me puedo reproducir, ¿no? En realidad es una etapa más, tal cual como la adolescencia, ¿no? O sea, los niños cuando se hacen adolescentes no los llevan al médico porque tienen alguna enfermedad, ¿no? Sino para que les ayuden a entender qué es lo que está pasando y que todo lo que está pasando sea normal. Entonces es otra transición, ¿no? De pasar de la vida reproductiva o de la capacidad de tener hijos o embarazarse a cuando ya acaba la función ovárica, ya no hay estrógenos, ya no hay la posibilidad de embarazo, ¿no? Ahora, si definiéramos solo menopausia, hablando de menopausia solamente es un momento, un día en la vida, ¿no? El día que se cumple un año sin menstruación, ya podemos decir entonces que esta mujer tiene menopausia. Nada más. Y es el clásico, es que mi marido, mis hijos dicen que estoy loca, ¿no? Porque tengo muchos cambios de humor, de pronto estoy contenta y a los 5 minutos estoy enojada. Yo les digo tal cual como la adolescencia, ¿no? Yo me acuerdo de mi adolescencia y es un ir y venir, un subir y bajar de emociones. Claro. Algo muy parecido les pasa por este agotamiento de estrógenos, ¿no? La pregunta de los pacientes es, ¿por qué? ¿Cómo sé si a mí me van a dar bochornos o no? ¿Cómo sé si a mí me va a ir fatal o no en la meno? Es decir, en el climaterio. Algo que yo les pregunto a mis pacientes es si tienen, cómo la pasó su mamá, ¿no? O si tienen hermanas o tías, cómo la pasaron ellas. Puede ser algo muy semejante, ¿no? Sí se ha visto que la edad de menopausia se puede, pues, heredar o es muy parecida a la de otras familiares. Otro de los factores, por ejemplo, mujeres con sobrepeso u obesidad, se ha visto que tienen más frecuencia de síntomas vasomotores y de bochornos. Okay. Personas o mujeres que toman alcohol o que fuman tabaco también es otro de los factores de riesgo, pero en general la gran mayoría de las mujeres va a tener algún bochorno una vez en la vida por lo menos. Hola, bienvenidos a Bebé a Bordo o no. Soy el doctor Omar Colín, ginecólogo y biólogo de la reproducción. Este podcast va a tratar acerca de temas relacionados a infertilidad, maternidad o no. ¿Por qué? Pues porque no todas las mujeres hoy día quieren embarazarse o les interesa hablar sobre este tipo de temas. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos! Este podcast es solo para fines educativos. No olvides que cada caso es diferente y siempre es importante consultar a tu médico. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí de regreso en su podcast de confianza, Bebé a Bordo o no. Y en esta ocasión nos vamos a ir al o no. Porque vamos a hablar de otra etapa de la vida. De otra etapa de la vida de la mujer. El día de hoy vamos a hablar sobre menopausia. Sobre pre, meno, post. Todos los términos, qué es, qué se siente, qué pasa, qué no pasa. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para eso invitamos a un experto en esos temas, ¿no? A alguien que lo trata y que ve pacientes con estos temas todos los días, que es un experto en el área, es el doctor Arturo Arellano. El doctor no solo es ginecólogo y biólogo de la reproducción, también es jefe de la clínica de peri y posmenopausia de un Instituto Nacional de Salud dirigido a la mujer, que no podemos decir nombre, pero ese que ustedes saben, ¿no? Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien. Oye, pues bueno, a ver, pues entremos. Podríamos empezar con las definiciones, o sea, ¿qué es climaterio? ¿Qué es pre, post, menopausia? O sea, a ver, las pacientes van, es que creo que ya me llegó a la meno. Claro. Ese es como el general, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pero hay etapas, hay definiciones. Empecemos por ahí para entrar en calor. Claro. A mí me gustaría empezar diciendo que no es una enfermedad, ¿no? O sea, llegar a la menopausia o tener climaterio no necesariamente es ya estoy loca, ya me voy pues ya no me puedo reproducir, ¿no? En realidad es una etapa más, tal cual
como la adolescencia, ¿no? O sea, los niños cuando se hacen adolescentes no los llevan al médico porque tienen alguna enfermedad, ¿no? Sino para que les ayuden a entender qué es lo que está pasando y que todo lo que está pasando sea normal. Pero ese es un gran punto Sí, y un sí, gran sí. ejemplo, porque dame tratamiento para, a ver, tenemos que partir de que esto no es una enfermedad. Claro. Entonces es como, hay tratamiento para la pubertad. El puberto puede ser insufrible, Sí, puede sí, ser sí, una patada sí, en el sí. trasero, sí, pero no está enfermo. Exactamente. Y aquí es otra etapa en la vida. Exacto. Sí, justo. Entonces es otra transición, ¿no? De pasar de la vida reproductiva o de la capacidad de tener hijos o embarazarse a cuando ya acaba la función ovárica, ya no hay estrógenos, ya no hay la posibilidad de embarazo, ¿no? Y entonces todo eso es una serie de cambios que van pasando en el cuerpo de las mujeres para, pues, prepararse para otra etapa de vida, ¿no? Pero no es una enfermedad. Ahora, si definiéramos solo menopausia, hablando de menopausia solamente es un momento, un día en la vida, ¿no? El día que se cumple un año sin menstruación, ya podemos decir entonces que esta mujer tiene menopausia. Nada más. Es un diagnóstico retrospectivo, o sea, tenemos que esperar a que pase completamente un año sin menstruación y ya eso se conoce como menopausia. Ahora, climaterio, más bien, es todos los síntomas, todas las molestias que presentan las pacientes alrededor de la menopausia, ¿no? Esta O sea, transición. alrededor de ese día, todo lo que Exacto. sucede antes y después de ese día. Justamente, ¿no? Los cambios que pasan en la mujer porque ya no está teniendo una función ovárica normal, ¿no? Ya los niveles hormonales, sobre todo de estrógenos, empiezan a bajar paulatinamente. Y estos bajones y subidas es lo que produce todos estos síntomas y se le conoce como climaterio. Ahora, también hay otras condiciones, ¿no? También hay mujeres que se someten a cirugía y entonces que les quitan los ovarios. Y entonces en el momento que les quitan los ovarios, pues se comportan como una mujer en la menopausia o en el climaterio, ¿no? Deja de haber función ovárica, ya no hay estrógenos y entonces todos estos síntomas que conocemos relacionados al climaterio, pues empiezan a pasar y puede ser a cualquier edad, ¿no? Tengo pacientes adolescentes, jóvenes, que les quitan los ovarios y pues entran a la etapa del climaterio y hay que tratarlas como tal, ¿no? Como si estuvieran en esta época. Oye, en la clínica que tú coordinas, que justo se aboca a este tipo de pacientes, ¿cuál es el de los síntomas que pueden sucederse en el climaterio? ¿Cuáles serían los 3 más frecuentes que tú ves? O sea, ¿cuáles son las principales quejas, Sí, digámoslo sí, sí. así, o síntomas de las pacientes en ese momento? Pues mira, llegan, uno de los síntomas pivotes que tienen muchos calores, ¿no? Lo que conocemos como bochornos o un término médico ahí, síndrome vasomotor o síntomas vasomotores, que son los famosos calores, ¿no? De pronto, de la nada, está la mujer y ante cualquier estímulo externo, ¿no? Que le dé algo de pena o que tome una bebida caliente o para prácticamente cualquier cosa, empieza a sentir calor en la parte superior del cuerpo, ¿no? Y entonces refiere esto a una sensación de calor intenso en la cara, en el pecho y sudoración. Es muy incómodo, ¿no? Pasa constantemente y hay mujeres a las que les pasa muchísimas veces al día, ¿no? 5, 10, 15 veces en el día y también cuando le pasan en la noche. Y entonces eso es muy frecuente. No es que mi marido ya no me aguanta porque me destapo, me tapo, empieza con calores, con sudoración, con cambios en la temperatura, es lo más frecuente. Y esto es justo porque los estrógenos empiezan a acabar y entonces el cuerpo empieza a regular o acostumbrarse a no tener estos estrógenos y uno de los síntomas es estos calores, ¿no? Pues tú dirías que ese es el síntoma más frecuente por el que llegan Por los el que pacientes llegan. a buscar ayuda, ¿no? Exacto, lo primero es que tengo mucho calor todo el tiempo, ¿no? Es uno. Otro, ya conforme va avanzando más la etapa de menopausia, empiezan a tener otros síntomas más bien genitales. Y entonces, pues pueden tener un poco de resequedad vaginal, se quejan mucho de que al tener relaciones sexuales ya no tienen una lubricación adecuada. Entonces, ese es otro, ¿no? Y esto condiciona algunas infecciones vaginales o de vías urinarias de repetición. Entonces, ese es como otro de los síntomas. Y al final, también un poco de cambios en el estado de ánimo, ¿no?
de pronto alteraciones en la memoria, olvidos frecuentes, básicamente, ¿no? Que están muy irritables. Y es el clásico, es que mi marido, mis hijos dicen que estoy loca, ¿no? Porque tengo muchos cambios de humor, de pronto estoy contenta y a los 5 minutos estoy enojada. Yo les digo tal cual como la adolescencia, ¿no? Yo me acuerdo de mi adolescencia y es un ir y venir, un subir y bajar de Claro. emociones. Algo muy parecido les pasa por este agotamiento de estrógenos, ¿no? Oye, y al final, estas pacientes que hay que repetir, es un proceso fisiológico, Sí, no es una enfermedad. Eso no quita lo incómodo, sí, eso por no quita la supuesto. molestia ni nada, pero vamos, es fisiológico, es un proceso. Eh, ¿Tú has visto, o no sé si ustedes como expertos en esto, han visto o está determinado en la literatura si hay factores de riesgo? Es decir, la pregunta de los pacientes es, ¿por qué? ¿Cómo sé si a mí me van a dar bochornos o no? ¿Cómo sé si a mí me va a ir fatal o no en la meno? Es decir, en el climaterio. Claro, Es claro, decir, a mi mamá nunca sintió nada. Mi mamá ni se enteró de, por nunca tuvo supuesto. bochornos. A mí me va a pasar lo mismo. Yo voy a tener, no voy a tener. ¿Hay alguna manera de saber si la paciente tiene o hay factores de riesgo? ¿Hay algo que ya esté demostrado o es simplemente "Ey, te tocó"? Pues toca. Mira, sí, sí hay muchas cosas, se han descrito muchos factores de riesgo. Sin embargo, 80% de las mujeres, o sea, 8 de cada 10 mujeres, alguna vez en su vida, llegada al climaterio, van a tener un bochorno, ¿no? Así de frecuente es. Ahora, se va a ir disminuyendo la intensidad, ¿no? Ya las mujeres que van a tener bochornos como moderados a severos, ya empieza a reducirse el porcentaje, ¿no? Un Ujú. 30%, 3 de cada 10 mujeres van a tener estos calores mucho más intensos. Podemos, algo que yo les pregunto a mis pacientes es si tienen, cómo la pasó su mamá, ¿no? O si tienen hermanas o tías, Ujú. cómo la pasaron ellas. Puede ser algo muy semejante, ¿no? Sí se ha visto que la edad de menopausia se puede, pues, heredar o es muy parecida a la de otras familiares. Ujú. Otro de los factores, por ejemplo, mujeres con sobrepeso u obesidad, se ha visto que tienen más frecuencia de Este síntomas tipo. vasomotores y de bochornos. Ok. Em, Personas o mujeres que toman alcohol o que fuman tabaco, también es otro de los factores de riesgo, pero en general la gran mayoría de las mujeres va a tener algún bochorno una vez en la vida por lo menos. Que a lo mejor una vez, güey, Sí, sí, sí. te lo compro, ¿no? O sea, decir, no hay tema. Pero bueno, dos cosas importantes. Pueden tener que el no tener un adecuado control del peso, Sí, o el sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, son factores de riesgo para, es decir, te estás inclinando la balanza exacto, tienes más chance de que te de que den. tengas algún, o sea, que la pases peor. Ujú, La etapa la vas a pasar quieras o no quieras. Ahora, qué exacto. tan bien o qué tan mal la pases, estás inclinando la balanza Ahí tú le echas hacia el otro ayuda, lado. exacto. O sea, hace algún tiempo, y tú me das si es cierto o no, he leído que entre más activa sea la mujer, o sea, entre casi que ni siquiera le da tiempo de estar pensando en la menopausia, Claro. disminuye el riesgo de este tipo de temas. O sea, el hecho de una mujer económicamente activa, productiva, de arriba para abajo, es una mujer que tiene menos riesgo versus la paciente que está, digamos, sin hacer tantas cosas como la otra, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pacientes que fueron atletas de alto rendimiento y la gran mayoría no tiene estos problemas, ¿no? No tiene bochornos, sudoraciones, nada, pero no exenta que hay algunas que a pesar de eso les puede pasar. Pero sí, definitivo, el tener una vida saludable, hacer ejercicio, comer sano, en realidad sí mejora o disminuye el riesgo de tener bochornos. Ahorita que hablaste de tu paciente de atleta de alto rendimiento, me acuerdo de una pregunta también de muchos pacientes. Es cierto que en este proceso, en esta transición en climaterio, pierden masa muscular. Es decir, la pregunta de la paciente Sí, es, oye,
hago el mismo ejercicio, como bien, hago ejercicio y me hice el InBody y perdí 2% de masa muscular, pero estoy haciendo lo mismo, güey. Claro, les pasa, o sea, y justo ayer estaba en una plática hablando de peso y menopausia, ¿no? De sobrepeso, obesidad, pero también de sarcopenia, de la falta de músculo. Y entonces sí, esta falta de función de los ovarios, esta baja de hormonas, también condiciona a que el metabolismo de la mujer cambie. Y entonces sí pierden músculo, ¿no? En realidad llega a la menopausia, hay una disminución en la necesidad de calorías, por ejemplo, ¿no? Entonces son mujeres que llegan y dicen, es que yo sigo comiendo igual, me cuido perfecto, hago ejercicio, básicamente no he cambiado mi dieta en los últimos 10 años y estoy subiendo de peso o no puedo bajar. En realidad sí se ha visto que ya que no tienen estrógenos, el aporte que necesitan más o menos se reduce en unas 250 a 300 calorías al día. Okay. Entonces sí hay que bajar el consumo o aumentar la actividad física. Y definitivo empiezan a perder músculo a pesar de que hagan ejercicio. Entonces sí se recomienda tener un consumo alto de proteínas, subirlo más en esta etapa porque empiezan a perder, por supuesto. Que eso que dijiste creo que es un tema con las pacientes porque nos cuesta trabajo envejecer, nos cuesta trabajo crecer. Y entonces es el hecho de decirles, pues es que justo tu error es que quieres hacer lo mismo que hacías hace 10 años. Exacto. Y esperar la misma respuesta. Exacto. Básicamente se tienen que ir adaptando a esto y básicamente la consulta es ir acompañando estos cambios, ¿no? O sea, sí es ir diciéndole, pues no te preocupes, es normal, o sea, sí pasa y hay algunas cosas, estrategias que podemos hacer para que pase mucho menos o pase más desapercibido, ¿no? O con menos molestias. Bien. Pero sí es algo que pasa y van perdiendo varias funciones, ¿no? Por ejemplo, hablando de memoria o de síntomas, de estos cambios de humor, pues básicamente eso, el ejemplo que les digo es, dile a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, que en realidad no te estás volviendo loca, solamente te estás ajustando a este nuevo estilo de vida o momento de vida, ¿no? Pero en realidad hay que acompañar. ¿Y estos síntomas más o menos cuánto duran? O sea, es decir, que esa es la otra pregunta de las pacientes. No manches, y esto es o sea, así voy a estar de aquí a que Así me voy a muera. estar para siempre. No, en realidad es un tiempo de adaptación, ¿no? Y es básicamente el tiempo que tome el cuerpo de la mujer en acostumbrarse a este cambio, ¿no? A vivir ahora sin estrógenos. Más o menos durará unos 10 años aproximadamente, ¿no? Todos estos cambios y después el cuerpo se empieza a acostumbrar. Oye, y una vez que sí, ya dijimos y recalcamos que no es una enfermedad, que es un proceso, es una transición, pero no quita lo molesto de ciertos síntomas. Y entonces hay tratamiento para esos síntomas. Hoy día, ¿cómo es el abordaje farmacológico y no farmacológico de este grupo de pacientes? O sea, es decir, porque obviamente escuchan la palabra hormona y se infartan todos. Todo menos hormonas. No, o sea, okay. Entonces, hoy día, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es el manejo tanto farmacológico como no farmacológico de este tipo de pacientes? Uno de los inconvenientes de estar tan conectados o tan comunicados es que de pronto sí dan alguna información un poco tendenciosa. Hay un cambio o un impacto grave en la salud, ¿no? de las pacientes. Entonces, hablando de hormonas, pues en los 2000, a principios de los 2000, dijeron que las hormonas eran malísimas. Hicieron un estudio muy grande con muchas pacientes a las que les daban hormonas y a las que no. Y entonces vieron que tenían más riesgo de cáncer, de infarto, de coágulos en la sangre, ¿no? En realidad, 10 años después nos dimos cuenta que si hubiéramos seleccionado mejor a las pacientes que les dábamos hormonas, todos esos efectos adversos no iban a pasar, ¿no? Okay. Entonces, a mí igual en la consulta me gusta empezar diciendo, vamos a ver en realidad si tú eres candidato a hormonas, ¿no?
el recibir reemplazo hormonal es algo que pues tenemos que buscar a la paciente ideal para recibirla, ¿no? Entonces, antes de empezar el tratamiento hay que hacer todo un abordaje, hacer varios estudios para ver que no tenga ninguna contraindicación y definitivo, entre más temprano empecemos el reemplazo hormonal después de la menopausia, es mucho mejor, o el impacto de las hormonas va a ser mucho más beneficioso para la paciente y van a disminuir los efectos adversos, ¿no? Todas estas cosas del cáncer, de coágulos, de infartos, no van a pasar en un grupo joven. Entonces, normalmente las mujeres en México les llegan a la menopausia a los 49 años, más o menos, y dentro de los primeros 5 años es el mejor momento para iniciar el reemplazo hormonal. Porque tiene muchos más beneficios. En realidad sí se ha visto que mejora mucho la posibilidad de enfermedades o previene varias enfermedades y pues es como el mejor momento. ¿Qué tanto tiempo tenemos, no, para dar reemplazo hormonal? Básicamente es hasta antes de que la mujer cumpla 60 años o que tenga menos de 10 años de su última menstruación, justo de la menopausia. Okay. Es como la ventana en donde se ha visto menos efectos adversos y mucho más beneficios. Entonces, al final, ni todas son candidatas a hormonas, ni todas tienen, son antihormonas. Es decir, hay que... Bueno, creo que como todo medicamento, ¿no? Lo que hacemos como médicos cuando vas a recetar cualquier medicamento es riesgo-beneficio. Si el beneficio supera el riesgo, entonces te lo doy, ¿me explico? Exacto. Porque todo medicamento va a tener un lado A y un lado B. Entonces tratamos de que el lado A sea mucho mayor que el lado B con cada paciente. Más allá de lo farmacológico, ¿qué otras sugerencias le haces a las pacientes en cuanto a manejo no farmacológico? Es decir, que jueguen sudoku, es decir, ¿qué sugerencias no farmacológicas justo? Y mencioné sudoku por el tema de memoria. Sí. Entonces, ¿hay algo que se recomienda a las pacientes más allá de lo farmacológico para tratar de alivianar o combatir o prevenir, si se pudiera, alguno de los síntomas del climaterio? Claro, pues básicamente estilos de vida saludable, ¿no? Lo que siempre recomiendan en todos lados y a todos nos cuesta. Muévete, mídete. No sé. Exacto, en todos lados nos dicen, pues sí, una buena dieta, ¿no? Tampoco el exceso, no menos de 1500 calorías, o sea, tampoco matarse de hambre. Uh-huh. Una dieta balanceada, hacer ejercicio, en realidad mantenerse activa laboralmente, ¿no? Leer libros, básicamente tener actividad mental ayuda. Y definitivo lo que sí ayuda, y aquí me regreso a lo farmacológico, la terapia hormonal en realidad sí mejora un montón, sobre todo esto como brain fog, que niebla mental, o que, ay, se me olvidaron las llaves y las traigo en la mano, eso sí ayuda bastante la terapia a calmarlo, pero todo lo demás, pues estilo de vida saludable en realidad, una buena dieta, hacer ejercicio y mantenerse activo en realidad. Oye, y hablando de prevención, que mencionaste que el tratamiento hormonal iniciado en la paciente adecuada, iniciado a tiempo, va a prevenir muchas cosas. Ajá. Algo de lo que más nos es decir, insisto, no es que no peleemos el tema de los bochornos, nada de eso, por supuesto que sí, pero una de las cosas graves que pueden llegar a pasar en esta etapa de la vida es el tema de la osteopenia y la osteoporosis, ¿no? El iniciar en la paciente adecuada la terapia de reemplazo hormonal también ayuda a prevenir o disminuir el riesgo de osteoporosis. Claro, en realidad hay un montón de enfermedades que pues se retrasa la aparición cuando damos reemplazo. Una sí, bien dices, es la osteoporosis o la descalcificación prematura, ayuda bastante a prevenirla. También en estas mujeres un poco más jóvenes y cerca de la menopausia, disminuye el riesgo de hipertensión, mejora el metabolismo, entonces disminuye el riesgo de diabetes, disminuye el riesgo de síndrome metabólico, ¿no? De varias enfermedades juntas que condicionan riesgo cardiovascular. O sea, baja el riesgo de infarto también, incluso de coágulos o de trombos en la sangre. En algún grupo muy específico de pacientes previene incluso el cáncer de mama, ¿no? El cáncer de colon.
en realidad tiene muchas ventajas, muchas más de todos los contras que publican, exacto, justo escogiendo bien a la paciente, ¿no? O en los tiempos adecuados. Pero sí, son varias enfermedades que, si bien no son indicaciones, ¿no? En realidad solo tenemos 4 indicaciones para dar terapia hormonal, que uno son los bochornos, otro es la resequedad vaginal o el síndrome genitourinario. Uh-huh. Prevención de osteoporosis ya es una indicación de dar tratamiento, entonces pacientes en estas edades que tienen esta famosa osteopenia, ¿no? Que van al laboratorio y se hacen una densitometría sin alguna indicación, pero les sale ahí el semáforo en amarillo, sí. Es una indicación de dar terapia hormonal. Y aquellas mujeres que son mucho más jóvenes y por algo los ovarios dejan de funcionar, ¿no? Esas son básicamente las 4 indicaciones, pero tiene todos los demás beneficios cardiovasculares, de prevención de cáncer, estas alteraciones de memoria, donde sí se benefician bastante de usar reemplazo. Ya. Oye, ahorita que mencionaste que una indicación para este manejo farmacológico es la osteopenia, ¿no? El semáforo en amarillo. Pero cuando la paciente ya tiene osteoporosis, sigue siendo... El semáforo ya está en rojo. Sigue siendo válido el uso de terapia. En realidad, ese ya es la indicación es prevención. Entonces, justo, si el semáforo está en amarillo, sí hay que usar reemplazo. Pero si ya hay diagnóstico de osteoporosis y todavía la mujer está en edad de recibir hormonas, hay que averiguar por qué tiene osteoporosis, porque claro, no nada más es por falta de estrógenos. Entonces hay que ver si no tiene alguna otra enfermedad que esté condicionando la osteoporosis, y como tal tratamiento ya para osteoporosis, la terapia hormonal no funciona. Ayuda a prevenir la descalcificación acelerada, pero si ya hay osteoporosis, sí tenemos otras herramientas, otros fármacos que nos ayudan a mejorar o a prevenir fracturas. Que están los inmunológicos, ¿no? Claro, tenemos bifosfonatos, hay unos fármacos que ayudan a prevenir la descalcificación, y sí, unos medicamentos muy nuevos son anticuerpos monoclonales, uh-huh, y son ahí como unas vacunas, ¿no? Uh-huh, les dicen, uh-huh, que ayudan también al tratamiento de la osteoporosis, y son de los pocos que ayudan a recalcificar el hueso. A ver, digo, obviamente no decimos marcas ni mucho menos, ajá, pero ¿tú cuál usas? O sea, tu paciente con osteoporosis, ¿tú qué usas? ¿Usas bifosfonatos o usas las inyecciones que son semestrales, no? Semestrales, sí. La verdad es que depende de la paciente, porque ya ambos tratamientos se consideran de primera línea, ¿no? Okay. De primera elección, pero básicamente hay que hablar con la paciente porque es un tratamiento a largo plazo, ¿no? Entonces sí son medicamentos que van a usar muchos años y dependerá de la economía. Sí, claro. Sí, definitivo, porque en realidad hay tiempos, ¿no? Y entonces si hablamos de bifosfonatos, de 5 a 7 años, incluso si la paciente tiene muy alto riesgo de fractura, se pueden usar hasta 10 años. Lo mismo que los anticuerpos, ¿no? Las vacunas o los anticuerpos monoclonales, máximo 10 años de uso, son los estudios de mayor seguridad y eficacia. Pero justo son tratamientos que hay que pagar cada 6 meses una buena lana. Entonces, en realidad, lo que se ajuste al bolsillo, ambos previenen fracturas y sirven para tratar osteoporosis, sí. Y la otra cosa con la osteoporosis, y que me gusta decirlo también desde el inicio, en realidad esto es una enfermedad crónico-degenerativa, es algo que no se cura, así como tener diabetes, como tener hipertensión, ¿no? No se va a quitar, pero los objetivos del tratamiento será frenar la pérdida ósea, uh-huh, que deje de descalcificarse y prevenir fracturas. Entonces, si con el seguimiento con densitometría vemos que ya no está perdiendo calcio en los huesos, ese es el objetivo. Y si a lo largo del tiempo no se ha fracturado, quiere decir que el tratamiento está funcionando. Ya. Todos los síntomas, que me duelen las articulaciones, me duele la espalda, no es por osteoporosis, ¿no? En realidad la osteoporosis no duele. Es cuando lo sospechan. Exacto. Me dolió, o sea, el otro día me dolió
el codo. Oiga, no me hago una densitometría, no tendré osteoporosis, en realidad no. Dices, no, probablemente tengas otro problema. Exacto. Sí, seguro hay que ver al ortopedista, pero osteoporosis no creo que sea. Y ahorita aquí está ortopedista. ¿Quién es el indicado o idealmente, o quién es, porque a lo mejor no es solo de una especialidad, para manejar darle seguimiento a la osteoporosis? Pues en caso de las mujeres y hablando de osteoporosis en la menopausia, definitivo los ginecólogos podemos tratarla, pero también los reumatólogos y los ortopedistas, algunos internistas también y geriatras. Dependerá de la edad de la paciente quién va metiendo como su mano ahí, ¿no? Ya, pero en teoría todos los otros, las otras especialidades que dijiste tienen la capacidad están capacitados para teórica tratar. para abordar ese tipo de Por situaciones. supuesto. Ok. Oye, y en cuanto al manejo yo me estoy acordando ahorita de situaciones puntuales de pacientes. Dos cosas, insomnio y disminución de la libido. Ok. Y mándame el Rivotril. No, por favor. Mándame la receta de Rivotril. Y porque les está dando la madre el insomnio. Y ¿no? llegan a la consulta exigiendo su receta, por supuesto, ¿no? De la alprazolam y estas cosas. En realidad, no. Si bien hay insomnio, la terapia hormonal puede ayudar un poco, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, en realidad sí conviene acudir con además un especialista del sueño para hablar de estos temas del insomnio, a lo mejor un psiquiatra que nos ayude a tratarlo, porque no es la única causa. Y al contrario, si de pronto damos benzodiazepinas, el prazolam o ribotril o estas cosas, podemos agravar algunos otros problemas, ¿no? Por ejemplo, la baja de hormonas también aumenta el riesgo de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y estas mujeres que roncan en la noche y dejan de respirar, si le damos benzodiazepinas podemos agravar esta condición y hacer que ronquen más y que tengan más complicaciones por esta enfermedad. Okay. Entonces también hay que seleccionar bien a las pacientes y tenemos otras alternativas para manejar el sueño, ¿no? Hay melatonina o magnesio, por ejemplo, también para ayudar a regular un poco el sueño. Y algunas estrategias de higiene de sueño, ¿no? Que en realidad funcionan mucho más que la benzodiazepina. Yo sé, tomas una pastilla, a los 20 minutos ya estás dormidísimo, pero tienen otros problemas, ¿no? Entonces, en realidad necesita un manejo mucho más integral. Okay. Y bueno, también está la parte no hormonal, ¿no? O sea, porque también tenemos mujeres con enfermedades que, pues si le diéramos hormonas se agravarían, ¿no? Mujeres con cáncer de mama o mujeres que ya tuvieron un infarto o algún evento de coágulos en cualquier lado del cuerpo. En realidad, si hay alguna contraindicación, incluso que la paciente llegue y diga, yo no quiero hormonas, a mí me da mucho miedo, me va a dar cáncer, sí. Yo no quiero, esa es una contraindicación para usarlo y tenemos otras herramientas no hormonales que ayudan también a regular pues toda esta etapa, ¿no? Oye, ya las últimas preguntas, pero el tiempo nos corre, pero ¿qué opinas o cuál es la opinión que tiene tu grupo, que además tú estás en la sección de interés de climaterio, en la MMR, sí, todo el grupo de estudio, los que se dedican al estudio de este tipo de pacientes, ¿qué opiniones merece los fitoestrógenos, los estrógenos no bioidénticos y este tipo de ondas? Está raro. ¿Qué es? O sea, ustedes, porque evidentemente las pacientes, ya lo dijiste, tienen más acceso a información. Sí. Y entonces empieza a llegarles toda esa información. Entonces, seguramente ustedes ven pacientes o que ya la están usando o que quieren saber si las pueden usar. Claro. Y entonces, o sea, cuando a mí me preguntan, mi respuesta para las pacientes es, a ver, no es algo de lo que yo he leído, y entonces yo no tengo un argumento para decirte si sí o si no. Yo solo te puedo decir que no existe nada que no deje huella en el cuerpo. O sea, no existe nada inocuo. Claro. O sea, eso que te dicen, no, es que si tomas esto,
esto sí tiene un efecto adverso, pero si tomas esto, no tiene ningún efecto adverso. Esa parte nunca la voy a creer. Sí, es bien controversial y en los congresos todos se agarran a pleito y diciendo cada quien sus posturas, pero en realidad la evidencia es clara, o sea, sí tenemos como algunos lineamientos, ¿no? Y hay eh, pues sociedades o instituciones que prohíben o recomiendan el uso de algunas terapias. Hablando específico de hormonas bioidénticas, en realidad se promueven como naturales, pero pues igual se sintetizan en un laboratorio, igual se envasan, se capsulan, o sea, también metemos nosotros mano, ¿no? No agarramos la planta y la exprimimos para tener la hormona. Claro. Entonces, y de hecho, ya los compuestos de la terapia hormonal que recetamos todos los días, pues en realidad tienen la misma estructura que las hormonas bioidénticas, ¿no? Es exactamente igual. Entonces, la diferencia es que con lo que prescribimos todos los días sí tenemos evidencia científica y con las hormonas bioidénticas en realidad hasta el momento no tenemos, ¿no? A mí me tocó hablar en un congreso reciente sobre hormonas bioidénticas y una postura y esto. Entonces, para preparar la plática, pues me metí a los buscadores científicos y esto. Investigar información sobre. Y en realidad no hay muchos estudios publicados al respecto. Entonces, a mí pues me da un poco de inseguridad recetar algo que pues que no sé qué tanto puede, hasta dónde puede llegar. Exacto, que definitivo yo creo que tienen algún efecto, por supuesto, porque además no es que no tenga pacientes así, ¿no? Que usan este tipo de hormonas y les va muy bien y les cambia la vida y por supuesto le damos algo de estrógenos y ayuda. Pero ya poderle decir concretamente a la paciente, mira, si te tomas esto, tienes tanto por ciento de riesgo de tener tal enfermedad, no lo puedo hacer, ¿no? Al menos no como idénticas. Y entonces, si me pongo a buscar en la literatura desde hace 25 años, tenemos un chorro de publicaciones sobre hormonas que recetamos diario, pero de idénticas, a pesar de que llevamos como unos 20 años usándolas, no hay nada publicado. O sea, que ese es un punto muy cabrón, o sea, en el sentido de, si yo te receto esto, yo te puedo dar pruebas de lo bueno y de lo malo. Porque no hay nada perfecto. Pues te puedo demostrar lo bueno y lo malo que hace. Pero de esto no tengo pruebas ni de lo bueno ni de lo malo. Exacto. Entonces es como, te lo voy a dar, o sea, si te lo doy es con una venda en los ojos. Sí. Porque te puede ir bien o no. Definitivo. Y por ejemplo, si me han llegado muchos pacientes que tienen estos famosos pellets o que usan hormonas bioidénticas y con varios efectos adversos, ¿no? O sea, sí con sangrados anormales, ¿no? Con hiperandrogenismo, con efectos adversos, barba, bigote, vello, cambios en la voz, caída de cabello, o sea, como de un exceso de testosterona. Y también esto tiene mucho que ver con quién lo receta, ¿no? Porque casi siempre todos estos efectos adversos me llegan cuando lo recetan pues no ginecólogos o no endocrinólogos, ¿no? No diré más, pero en realidad hay muchos especialistas que recetan o indican esto. Muchas veces que ni son médicos como tal. Exacto, y entonces sí se les pasa la mano y ahora sí tienen efectos adversos, ¿no? Entonces, en realidad, pues vamos medio a ciegas. Sí se están corriendo estudios con hormonas bioidénticas, pero todavía no hay resultados. Entonces, hay que usarlos con cautela, se puede y siempre en manos expertas. Pero yo creo que lo importante para que los pacientes lo sepan es el hecho de, ok, podemos usarlo, pero hay que dejar en claro que no tengo pruebas de si te va a hacer algo malo o algo bueno. Exacto. Entonces hay que asumir ese riesgo. Que yo, la verdad, como paciente, no, pues yo no asumiría ese riesgo porque es mi cuerpo. Justo, ¿no? Entonces sí, es justo esto, ¿no? Si hay evidencia, bueno, ¿qué es lo que más frecuente pasa, ¿no? Con las hormonas, sin las hormonas, lo que más frecuentemente les pasa a todas las mujeres. Bueno, entonces sí, con confianza lo puedo indicar. Pero si no tengo esta evidencia, pues sé que sirve y he visto que sirve. Pero en grupos grandes ya no sé cómo se comportan, ¿no? Claro. Pum, pum, pum. Y así se nos va el tiempo. Ni modo, amigos, pues así es esto. Así es este asunto de los tiempos. Pero bueno, o sea, se quedaron varias dudas.
como ustedes ya saben, en este podcast vamos tratando de transmitir las dudas de todas ustedes para que los expertos nos ayuden a resolverlas, ¿no? Se quedaron varias dudas de este tema. ¿Por qué? Pues porque esto del climaterio es una constante, ¿no? Todas las mujeres van a pasar por ahí. Entonces, todos los que nos dedicamos a la ginecología nos vamos a topar con pacientes en esta etapa de la vida. Entonces, por eso dudas hay muchísimas. Desafortunadamente, el tiempo nos corta ahorita, pero continuaremos en otro episodio. Si el doctor Arellano acepta volver a venir aquí, si no fue muy incómodo nuestro podcast y el chisme previo que estuvo muy bueno. Y si se anima a regresar, pues que regrese y seguimos chismeando y platicando de climaterio. Muchas gracias. No, ¿de Muchas qué? gracias, Arturo, que esta es tu casa y ojalá regreses pronto con nosotros. Con todo gusto. Pórtense bien, protéjanse, cuídense, hagan ejercicio, nada de sedentarismo y pues no le tengan miedo a las hormonas. Por favor. Bye.